Hola, yo soy Esteban Tapela, soy miembro del equipo coordinador de EVAL Participativa y trabajo en la Universidad Nacional de San Juan. El tema que me gustaría abordar en esta ocasión es el de las técnicas participativas para la evaluación. Es decir, un tema que ha ganado mucha relevancia en los últimos años y que vemos que hay una gran producción de material. Sin embargo, muchas veces no sabemos muy bien qué técnica elegir, cuándo elegirla, cuáles son sus límites, sus alcances. Entonces a mí me parece muy importante destacar primero una cuestión, que es la diferencia entre lo que es la técnica y la metodología. La técnica es un instrumento, es una herramienta. Lo más importante es la metodología, es decir, la modalidad, la forma en que nosotros vamos a abordar la evaluación participativa. Es mucho más importante esta modalidad, esta actitud de apertura que cualquier herramienta que podamos utilizar. La idea es que este conocimiento se combine con las herramientas adecuadas y es muy importante este conocimiento, es decir, esta actitud, en el caso de la evaluación participativa, de actitud de escucha, estar dispuesto realmente a comprender la percepción de distintos actores. La herramienta nos va a ayudar a eso. Debiera priorizar aquellos espacios colectivos o socializar, digamos, de alguna manera el conocimiento individual para una construcción colectiva de nuevos conocimientos, de nuevas recomendaciones. Las técnicas tienen un componente recreativo, pero muchas veces el componente recreativo es más importante que el tema en sí. Entonces me parece importante que la recreación, lo divertido, lo lúdico de la herramienta, en realidad sea una modalidad para que la gente pueda abordar la temática. Es decir, no priorizar lo recreativo sobre el contenido que vamos a abordar. Muchos preguntan qué tener en cuenta a la hora de elegir o crear una herramienta, una técnica para la evaluación participativa. A mí me parece que hay muchos elementos, pero me gustaría resaltar los siguientes. En primer lugar, y aunque parezca obvio, es tener muy en claro el objetivo y el tema sobre el cual queremos trabajar. Es decir, pensar que la herramienta es un instrumento que nos va a ayudar a abordar ese tema. Entonces, definir con claridad el tema. En segundo lugar, me parece muy importante tener en claro quiénes son los participantes de la actividad donde vamos a usar esa herramienta, porque tenemos que adaptar la herramienta a las condiciones de estos participantes. Saben leer, escribir, tienen información previa sobre el tema, es gente que está acostumbrada a realizar una dinámica lúdica, donde hay que poner el cuerpo. Entonces, según las características de los participantes, vamos a elegir el tema. En tercer lugar, es muy importante pensar en adaptar y recrear las técnicas, es decir, no tomar las técnicas como vienen en el manual o en el libro, sino tratar de adaptarlas o recrearlas en función de nuestras necesidades. La mayoría de las técnicas se pueden modificar y adaptar a la situación. Esto nos obliga a pensar un poquito, a probar las herramientas, pero esto nos garantiza que la herramienta va a ser usada de una manera mucho más efectiva. Un cuarto elemento que muchas veces no tenemos en cuenta es poner a prueba la herramienta. Hemos diseñado un juego, una herramienta para abordar un determinado tema. Es importante, si es posible, con el equipo de evaluación, ponerla a prueba. Esto nos ayuda a clarificar el lenguaje, las consignas, saber en qué medida esto va a funcionar y nos ayuda a llegar a la reunión de evaluación con una herramienta mucho más certera para el objetivo que nos proponemos. Un quinto elemento es tratar de valorar nuestra capacidad para manejar la situación que la herramienta puede generar. Muchas veces estas herramientas participativas pueden poner incómoda a determinadas personas o pueden generar a nivel afectivo situaciones que muchas veces no estamos preparados para manejar. Finalmente, lo más importante, digamos, de una herramienta, más allá que la herramienta en sí, es nuestra actitud de apertura a comprender la percepción de distintos actores sobre el tema o sobre el programa evaluado. Sin esta apertura y esta comprensión de las distintas perspectivas, de nada nos va a servir cualquier herramienta por más sofisticada que sea.